Había una vez un hombre llamado Adrián Monteiro, uno de los nombres más temidos y respetados del mundo empresarial. Los periódicos lo llamaban el emperador de los rascacielos, porque cada edificio que construía parecía tocar el cielo. Su fortuna era incalculable, sus rivales le temían y sus empleados lo consideraban un dios intocable. Pero todo eso se derrumbó en un instante, un accidente brutal, cristales rotos, neumáticos derraparon, el sonido del metal retorcido resonó como un grito que jamás abandonaría su mente. Cuando abrió los ojos, Adrian ya no era el mismo. Su vida perfecta quedó destruida. Sobrevivió, pero su alma no. Confinado a una silla de ruedas, con los médicos advirtiéndole que nunca volvería a caminar, el hombre que una vez gobernó imperios ya ni siquiera podía controlar su propio cuerpo. Y aquí comienza la verdadera historia. Imagina a un rey, rodeado de riquezas, pero encerrado en su propia prisión. El lujo de su apartamento no traía alegría, las fiestas perdieron su brillo y los negocios ya no sabían a victoria. Era como un león enjaulado, poderoso, pero sin territorio, sin libertad, sin propósito. Sus ojos azules, antes tan vivos y penetrantes, ahora eran fríos como el hielo. Y cada vez que alguien se atrevía a hablar de esperanza, reía con sarcasmo. Fue este hombre destrozado e incrédulo quien un día conocería a Clara. Pero antes de que ella llegue, es importante comprender el abismo en el que vivía. Adrian tenía todo lo que muchos sueñan: dinero, autos, mansiones, viajes, estatus. Pero en su interior solo había vacío. No creía en Dios, no creía en el amor, no creía en nada más allá de los contratos y los números. Y cuando se sentía débil, cuando necesitaba ayuda, se daba cuenta de que solo había silencio a su alrededor. Sus amigos desaparecieron, sus mujeres desaparecieron, incluso sus socios comenzaron a verlo como una carga. Esa es la primera lección de esta historia. El mundo solo aplaude cuando ganas, pero cuando caes es cuando descubres quién se queda de verdad. Adrian miraba por la ventana de su oficina del último piso, observando cómo la ciudad se movía abajo como un hormiguero. En su interior pensó: ellos siguen viviendo, corriendo, soñando, y yo estoy aquí atrapado, condenado a ser medio hombre. Creía que ya nada podía sorprenderlo, hasta que una mañana la puerta se abrió y entró el destino. Una joven sencilla, vestida con modestia, con el pelo recogido y una mirada firme que no había visto en años. Era Clara, la fisioterapeuta recién contratada. Para Adrian era solo otra profesional contratada que pronto renunciaría como tantas otras. Pero había algo diferente en ella. Mientras todos lo miraban con lástima o interés, Clara parecía ver más allá de la silla de ruedas. Y fue en ese momento cuando se produjo el primer shock. Adrián, en su arrogancia, lanzó la provocación que lo cambiaría todo. «Si me haces caminar, me casaré contigo», lo dijo en tono burlón, como si lanzara un desafío imposible. Era solo otra forma de decir: nunca lo conseguirás. Pero Clara no sonrió, no retrocedió, no mostró miedo. Al contrario, sus ojos brillaron, como si acabara de escuchar la propuesta más seria de su vida. Y entonces respondió con voz serena pero llena de convicción: «Entonces prepárese, señor Monteiro, porque voy a aceptar este reto». Fue en ese momento cuando lo imposible empezó a moverse. Gancho. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa cuando un hombre que no cree en nada conoce a una mujer que lo cree todo? Ahí es cuando comienza la batalla más poderosa, la lucha entre el orgullo y la fe. Desde ese día, Clara no sería una fisioterapeuta más. Sería la llama que consumiría el hielo de Adrian. Sería la voz que no se callaría ante el dolor. La mano que insistía en levantarlo incluso cuando quería caer. Y antes de que se diera cuenta, cada sesión dejaría de ser solo sobre músculos y ejercicios, y se convertiría en un campo de batalla por el alma de un hombre que había renunciado a la vida. Pero cuidado, esta guerra no sería fácil,
porque cuando alguien acostumbrado a gobernar el mundo se ve obligado a obedecer a una simple mujer, el choque es inevitable. Entre ellos habría gritos, lágrimas, sarcasmo, caídas, pero también algo que ni siquiera Adrian podría haber imaginado, el comienzo de un amor que florecería en medio del dolor. Y así termina el primer capítulo de esta historia. El hombre que se burló de lo imposible y la mujer que decidió afrontarlo con valentía. Pero lo que veréis a continuación es aún más fuerte, la batalla diaria de un cuerpo roto contra la fuerza invisible de la fe. A la mañana siguiente, el aire se sentía más pesado en el último piso de aquel edificio de cristal. Adrián Monteiro estaba en su despacho, como siempre, rodeado de lujo pero aprisionado en una silla que parecía pesar toneladas. Ya había visto a decenas de especialistas, médicos de renombre, terapeutas famosos. Todos se marchaban de la misma manera, derrotados. Para él, Clara sería solo una más en su lista de fracasos. Pero al abrirse la puerta, el silencio adquirió un tono diferente. Clara entró despacio, pero sin dudarlo. Vestía con sencillez, una leve sonrisa y esa mirada que parecía traspasar cualquier máscara. Adrian levantó la vista y la evaluó con desprecio, casi como un cazador que evalúa a su presa. Demasiado joven, demasiado humilde, demasiado desesperanzada para enfrentarse a su mundo. Él no lo sabía, pero estaba ante la única persona que no veía a un rey, un caído, sino a un hombre que aún podía levantarse. «Señor Monteiro, soy Clara. Me enviaron para iniciar las sesiones». Su voz no temblaba, y eso incomodó a Adrian. Estaba acostumbrado a que la gente tartamudeara delante de él, pero esta chica parecía estar allí no para servirle, sino para desafiarlo. «Otro fisioterapeuta», se burló. «¿Cuánto durará? ¿Una semana? ¿2? ¿Antes de que me rinda como los demás?» Clara simplemente sonrió. Y fue en ese momento que Adrián volvió a lanzar el desafío que la noche anterior no había borrado de su mente. «Si me haces caminar, me casaré contigo». Era puro sarcasmo, una flecha envenenada, pero para su sorpresa, Clara no dudó ni un segundo. Se inclinó, lo miró fijamente a los ojos y respondió con firmeza: «Entonces puedes empezar a prepararte ahora, porque no vine aquí a perder». Hook, ¿quién se atreve a responderle así a uno de los hombres más poderosos del país? ¿Quién se enfrenta a la arrogancia sin agachar la cabeza? Clara estaba a punto de demostrar que no era una mujer común. Adrian soltó una risa seca. Para él era entretenimiento, otra alma ingenua que creía en cuentos de hadas. Pero había algo diferente en ella. No podía explicarlo. Mientras todos los demás profesionales lo veían como un cliente millonario, Clara solo veía a un ser humano destrozado. Con los primeros movimientos comenzó la batalla. Clara le pidió que intentara mover las piernas. Él resopló furioso. «No funciona. Lo he intentado, ¿sabes? Nada funciona», pero Clara no se rindió. Puso sus manos firmes sobre los músculos atrofiados y habló con calma. «Quizás no funcionó porque te rendiste demasiado pronto. No voy a rendirme contigo. Hook, ¿cuántas veces en tu vida has tenido a alguien que no te abandonó, incluso cuando tú ya te habías dado por vencido? Esa es la diferencia entre alguien que pasa y alguien que se queda para cambiar tu historia». Adrian no lo admitiría en voz alta, pero esas palabras resonaron profundamente. Siempre había sido el hombre al mando, el que tenía la última palabra, pero ahora se daba cuenta de que había encontrado a alguien que no se dejaba intimidar por su frialdad. Y así empezaron los días. Entre ejercicios dolorosos e intentos fallidos, algo empezó a florecer. Aún no era amor, era conmoción, era fricción, era guerra, pero una guerra que, de alguna manera, reavivó una llama que Adrian creía apagada. Clara no solo vio músculos paralizados, vio un corazón bloqueado. Cada vez que se esforzaba, no solo fortalecía su cuerpo, sino que abría espacio para que la esperanza volviera a entrar. Pero cuidado,
Con cada paso de esta historia, la línea entre el odio y la fascinación se hacía más fina. Adrián se enfadaba, gritaba, se burlaba, pero en el fondo, cada provocación era su forma de ocultar su miedo a volver a creer. Y aquí es donde llega el siguiente giro. Cuanto más se resistía Adrián, más descubría Clara que había una puerta cerrada en su interior esperando a ser abierta. Y cuando esa puerta abra, nada volverá a ser igual. En los pasillos de aquella empresa, nadie imaginaba que, tras la puerta del CEO, no solo se estaba desarrollando una sesión de fisioterapia, sino el inicio de una transformación que cambiaría 2 vidas. En el corazón de Adrián aún había incredulidad, dolor y orgullo, pero la presencia de Clara ya empezaba a erosionar sus muros. Aún no lo sabía, pero el desafío que le lanzó para burlarse de ella sería la trampa perfecta del destino para hacerle encontrar lo que el dinero nunca compra, la redención. Y lo que viene después será aún más intenso. El dolor de los primeros movimientos, los choques entre el orgullo y la fe, y el comienzo de una conexión que ni siquiera ellos podrían negar. Si ya estás involucrado en esta historia, no olvides suscríbete al canal ahora. Los próximos capítulos te mostrarán que cuando se desafía lo imposible, los milagros pueden suceder ante tus ojos. Adrián Monteiro no era un hombre cualquiera. Cada palabra que salía de su boca parecía una orden. Cada mirada tenía el peso de alguien acostumbrado a ser obedecido. Pero esa mañana, cuando Clara se acercó para comenzar otra sesión, decidió que sería diferente. Quería ponerla a prueba, demostrarle que nadie podía enfrentarse al muro de arrogancia que él mismo había erigido. Con una sonrisa fría, repitió la frase que resonaría como una profecía. «Si me haces caminar, me casaré contigo». Fue como echar gasolina al fuego. Para él era solo sarcasmo, una burla cruel. Pero para Clara sonaba a pacto, no a un contrato escrito, sino a un contrato de almas. Gancho, ¿has notado que los cambios más grandes en la vida suelen surgir de una frase desconsiderada? Una frase lanzada al viento puede convertirse en el motor de una revolución. Clara no rió, no dudó, no apartó la mirada. Se acercó a él, se inclinó para que estuvieran a la misma altura y respondió con firmeza. «Así que prepárense, porque voy a luchar por esto todos los días». Adrián parpadeó sorprendido. Nadie se había tomado en serio sus provocaciones. Todos cedieron, todos se rindieron, pero ella no. Aceptaba lo imposible como si fuera solo cuestión de tiempo. En los días siguientes, la oficina del director ejecutivo se convirtió en un campo de batalla. Clara llegó temprano, preparada, y Adrián ya la esperaba, con su armadura de sarcasmo. ¿De verdad crees que vas a cambiar algo? He consultado a mejores expertos que tú, y ninguno lo ha logrado. Ella, imperturbable, respondió. Tal vez no se trate de ser mejor, señor Monteiro. Tal vez se trate de creer cuando nadie más lo hace. Gancho. Y aquí está la chispa que atrapa cualquier corazón. Cuando alguien insiste en creer en ti, incluso cuando te has rendido. Los ejercicios comenzaron de forma sencilla. Estiramientos, estimulación de los músculos atrofiados, pequeños intentos de mover las piernas. Para Adrián, cada esfuerzo era una tortura. Sentía su cuerpo como hierro oxidado, pesado, inmóvil, y con cada fracaso, su ira estallaba. ¿Ves? Te lo dije. Es una pérdida de tiempo. No tiene sentido insistir. Pero Clara, con una calma casi sobrenatural, le tomó la mano y le dijo, «Fracasar hoy no significa fracasar para siempre. Cada fracaso es parte de la victoria». Y así, día tras día, algo imperceptible empezó a cambiar. No en sus piernas, sino en su mirada. El sarcasmo seguía ahí, pero también había un atisbo de duda. ¿Y si, solo si, ella tenía razón? Gancho. Imagina estar atrapado en un cuerpo inerte, y de repente alguien se atreve a decir, «Creo que te levantarás. ¿Permitirías que esta llama creciera o la sofocarías antes de que te quemara?» Los empleados de la empresa empezaron a comentar.
El hombre frío y distante era diferente. A veces se oían risas provenientes de la habitación, algo que nadie recordaba haber oído en los últimos meses. Algunos decían que era solo el fisioterapeuta intentando animarlo. Otros decían que había algo más. Y ahí estaba. Clara no solo movía músculos, estaba despertando algo más. Profundo, el alma de un hombre que lo tenía todo, pero se había perdido a sí mismo. Aceptaba cada desafío que lanzaba. Cada palabra dura era respondida con paciencia, y cuanto más intentaba Adrian alejarla con su frialdad, más se acercaba a ella con su valentía. Hasta que un día, en medio de un intento fallido, la miró fijamente y le preguntó, ¿por qué no te rindes como los demás? ¿Qué te aporta? Clara respiró profundamente y sus ojos brillaron como nunca antes. Tengo la oportunidad de demostrar que nada es imposible. Tengo la oportunidad de devolverte lo que nadie más tiene, esperanza. Gancho. Aquí es donde la historia da un giro, porque cuando alguien decide luchar por su esperanza, ya está luchando por su corazón. Adrian no respondió, simplemente apartó la mirada, pero algo en su interior se quebró. Por primera vez, el desafío que había lanzado como burla ahora lo atormentaba como una promesa. Si ella realmente lograba triunfar, tendría que cumplir. Y en el fondo, una parte de él, la parte que todavía creía en los milagros, incluso aunque estuvieran enterrados, empezó a desear que Clara ganara. Desde ese día, ya no se trataba solo de fisioterapia. Era una guerra contra lo imposible. Una guerra que, de una forma u otra, terminaría en victoria o en amor. Quizás en ambos. Gancho final. ¿Crees que Adrian está listo para lo que viene? Y si lo imposible realmente sucede, ¿estará listo para pagar el precio de su promesa? Si quieres descubrir hasta dónde llegará este desafío, suscríbete al canal ahora y sigue esta historia. Lo que viene te dejará sin aliento y te demostrará que lo imposible puede estar a un paso de distancia. La primera confrontación real no ocurrió en el mundo empresarial ni en una sala de juntas. Ocurrió allí, a puerta cerrada, donde la arrogancia de un director ejecutivo destrozado chocó con la valentía serena de un fisioterapeuta que se negaba a rendirse. Esa mañana, Clara entró en la habitación con el mismo porte de siempre, firme, segura, pero con una serenidad que irritaba a Adrián. Odiaba esa calma, porque en el fondo sentía que era la única fuerza superior a su propia furia. «Hoy lo intentaremos de nuevo», dijo, colocando el equipo. Adrián dejó escapar una risa seca, casi amarga. «¿De verdad crees que algo cambiará? Ya lo intentaron conmigo, yo lo intenté por mi cuenta. Y mira, sigo aquí sentado como un inválido». Clara no respondió de inmediato. Se acercó, se arrodilló ante él y con la mirada fija en él le habló con firmeza. «Lo que creo no se trata de mí, se trata de ti, y solo pararé cuando sepa que tú también lo crees. Hasta entonces, sigamos adelante». Gancho. Aquí es donde la batalla se vuelve personal. Ya no se trata de músculos atrofiados, sino de la fe rota de un hombre que no se permite volver a creer. El ejercicio comenzó. Le pidió que intentara mover los pies. Sencillo, pero para Adrián fue como mover montañas. El sudor le perlaba la frente, sus ojos llenos de ira y frustración. «No funciona». «¡Que no funciona!», gritó golpeando con fuerza los brazos de la silla, pero Clara no se rindió. Le sujetó los pies con suavidad, le estimuló los músculos e insistió. «No tiene por qué funcionar hoy, tiene que funcionar algún día, y ese día llegará». Adrian la fulminó con la mirada, pero tras la ira se escondía algo más peligroso. Miedo. Miedo de que ella tuviera razón. Miedo de volver a creer y fracasar. Hook. ¿Cuántas veces te has rendido antes de intentarlo solo por miedo a volver a decepcionarte? Ese es el veneno más fuerte, el miedo a volver a creer. Las primeras sesiones fueron un duelo constante. Él se burlaba, ella insistía. Él gritaba, ella se mantenía tranquila. Él intentaba apartarla con palabras duras, pero ella persistió. Hasta que un día
Adrián finalmente explotó. ¿Por qué insistes tanto? No soy más que un hombre destrozado. Estás perdiendo el tiempo, Clara. No voy a caminar, no voy a cambiar, no voy a volver a ser quien era. La habitación quedó en silencio. Por un instante pareció que todo se derrumbaría, pero Clara simplemente se levantó, se acercó a la ventana y respondió con una voz firme, casi un susurro, que resonó como un trueno. Puede que nunca vuelvas a ser quien eras, Adrian, pero eso no significa que no puedas ser alguien mejor. Hook, esa es la frase que lo cambia todo, porque a veces la vida no te devuelve lo perdido, pero te ofrece la oportunidad de ser alguien nuevo. Las palabras se le quedaron grabadas en la mente. Por primera vez, Adrian no tenía respuesta. El hombre que dominaba las salas de conferencias, que destrozaba a sus rivales con una sola frase, ahora guardaba silencio ante una mujer sencilla que hablaba con la verdad que llevaba en el corazón. Y así, día tras día, las batallas continuaban. Los ejercicios eran dolorosos, cada intento parecía inútil, pero algo invisible comenzaba a suceder. Pequeños movimientos, fragmentos de esperanza y junto con ellos, pequeñas señales de que Adrian ya no era el mismo. Todavía se enojaba, todavía se burlaba, pero a veces sonreía. A veces, después de una sesión, se quedaba en silencio, pensativo, como si luchara contra sus demonios internos. Clara prestó atención a cada detalle. Sabía que no solo estaba ayudando a un cuerpo a recuperarse, estaba reconstruyendo un espíritu que el mundo había destrozado. Gancho. Y aquí es donde surge la pregunta que te mantendrá enganchado a esta historia. ¿Qué es más difícil? ¿Rescatar un cuerpo paralizado o despertar la fe de un hombre que ya se ha dado por vencido? Al final de cada batalla, Clara salía de la habitación con paso firme, mientras Adrian permanecía solo, con la mirada perdida. Pero ahora, en lugar de desesperación, había una chispa en sus ojos, una chispa que, tarde o temprano, lo encendería todo. Las primeras batallas apenas comenzaban. El camino sería largo, doloroso y lleno de contratiempos. Pero una cosa era segura, Adrian nunca volvería a ser el mismo después de conocer a Clara, y si crees que ya has visto suficiente intensidad, espera a ver qué viene después, porque en las siguientes etapas el orgullo y la fe chocarán con tanta fuerza que hasta el corazón más frío lo sentirá. No te pierdas los próximos capítulos de esta historia. Y antes de continuar, haz clic ahora, suscríbete al canal de esta manera. No te perderás ningún detalle de este viaje que demuestra que incluso los más poderosos pueden renacer cuando encuentran a alguien dispuesto a creer. Las primeras batallas habían dejado huella, no en el cuerpo de Adrian, sino en su mente. Cada vez que Clara aparecía, sentía una mezcla de ira y miedo. Ira porque odiaba la idea de depender de alguien. Miedo porque en el fondo sabía que ella estaba empezando a derribar sus muros. Pero ese día, lo que le aguardaba era algo más cruel: dolor. Clara trajo nuevos ejercicios, más largos, más intensos. Ajustó la silla, colocó las pesas y colocó las bandas de resistencia. Adrián, al verlo, sonrió con sarcasmo. ¿De verdad crees que no puedo con esto? No soy un niño en entrenamiento, Clara. Soy un hombre destrozado. Ella respondió sin pestañear. Precisamente por eso vamos a empezar ahora. Gancho. Aquí es donde la historia se vuelve visceral. Porque el dolor no es solo físico. Es el dolor de enfrentar todo lo que llevas años intentando ocultar. El ejercicio comenzó. Clara lo instó a empujar contra la resistencia. Los músculos de Adrián temblaron como en protesta. El sudor le corría por la cara. Apretó los dientes, pero el dolor era insoportable. ¡Para allá! ¡Te dije que no funciona!, gritó con la voz cargada de desesperación. Pero Clara, firme como una roca, respondió: «No me detendré. El dolor que sientes ahora es el camino. Es la prueba de que algo aún vive dentro de ti. Sigue adelante». Su ira estalló. Adrián golpeó el brazo de su silla con el puño, maldijo
y le dijo que era inútil, pero ella no se acobardó. Le sujetó las piernas, lo miró a los ojos y pronunció las palabras que le traspasaron el alma. ¿Preferirías vivir en prisión con dolor o enfrentar el dolor para liberarte? Hook, esta pregunta no se la hicimos solo a Adrian, se la hacemos a cada uno de nosotros, porque todo ser humano tiene un dolor que lo aprisiona, pero solo algunos eligen atravesarlo para liberarse. La respiración de Adrian era agitada, su frente brillaba de sudor, sus músculos ardían, pero por primera vez no se rindió. Empujó de nuevo, gritó, gimió, y por un instante logró mover la pierna unos centímetros. Un movimiento apenas perceptible, pero real. Clara sonrió. ¿Ves? Así empieza todo. No importa si son 2 centímetros o 2 pasos. Lo importante es que te enfrentaste a lo imposible. Adrian la miró sin aliento, con lágrimas en los ojos. Aún no eran lágrimas de emoción, sino de frustración y dolor. Odiaba sentirse vulnerable. Odiaba sentir que estaba fracasando. Pero en su interior, algo empezaba a despertar. La sensación de que tal vez Clara tenía razón. Hook, ¿cuántos centímetros de valentía ¿dado en tu vida? Porque a veces eso es lo que separa a los que se rinden de los que ganan. Un pequeño movimiento, pero suficiente para demostrar que aún hay esperanza. En los días siguientes, los ejercicios se intensificaron. Cada sesión era un campo de batalla. Adrián lloraba de dolor, maldecía y decía que no aguantaba más. Clara, con una paciencia inagotable, continuó. Si fuera fácil, cualquiera podría hacerlo. Pero tú no eres cualquiera, Adrián. Fuiste creado para conquistar incluso lo imposible. Esas palabras resonaron. No quería admitirlo, pero le recordaron quién había sido. El hombre que convertía lo imposible en oportunidad. El hombre que nunca aceptaba un no por respuesta. Y poco a poco, ese recuerdo empezó a resurgir. Con cada grito, con cada gota de sudor, Adrian recordaba al director ejecutivo al que el mundo temía. Pero ahora, este hombre estaba en guerra no contra sus rivales, sino consigo mismo. Hook. Y quizás esa es la batalla más difícil que cualquiera puede. Enfrentar, luchar contra la mente que te dice que no puedes. Clara sabía que el proceso sería doloroso. Pero también sabía que allí era donde realmente comenzaba la transformación. No solo estaba entrenando músculos, estaba rompiendo creencias, estaba reconstruyendo a un hombre de entre los escombros del dolor. Y en el fondo, Adrian ya no era el mismo. Seguía siendo arrogante, seguía siendo duro, pero cada vez menos frío. A veces la miraba y se quedaba callado, como si quisiera decir algo. Pero no pudiera. Estos silencios decían más que las palabras, porque fue en esos momentos que Adrian demostró, sin darse cuenta, que sus fuerzas ya estaban cediendo. Hook, la gran pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo podrá soportar esta guerra? Porque cuanto más crece el dolor, más se acerca el momento del milagro, o la rendición final. Y así terminó otro día. Clara salió de la habitación cansada, pero convencida de que estaba ganando la batalla invisible. Adrián se quedó solo, mirándose las piernas, todavía temblando, y por primera vez en meses no pensó en el fracaso. Pensó, si pudiera hacerlo, si realmente funcionara, su vida cambiaría para siempre. ¿Pero estaría listo para creer de nuevo? Esta es la pregunta que te acompañará en el próximo capítulo. Si ya estás sintiendo cada parte de este viaje, suscríbete al canal ahora. En los próximos episodios verás que la lucha contra lo imposible apenas comienza, y que cuando el amor entra en escena, ningún obstáculo es demasiado grande. La vida tiene una curiosa forma de unir a personas que nunca deberían conocerse. Adrián Monteiro y Clara eran como el fuego y el agua, dos universos opuestos que, sin embargo, chocaron con una fuerza irresistible. De un lado, el imperio. Del otro, la sencillez. De un lado, el hombre que nunca supo lo que era vivir sin nada. Del otro, la mujer que aprendió a sobrevivir con casi nada. Adrian vivía rodeado de lujo.
autos importados aparcados en el garaje, un apartamento que parecía un palacio suspendido sobre la ciudad, sirvientes que se movían silenciosamente para cumplir con cada encargo. Pero a pesar de toda esta abundancia, vivía en la escasez, no de cosas, sino de sentimientos. Sus días estaban llenos de contratos, su rutina, impulsada por el poder. Sin embargo, dentro de él había un vacío que ninguna cantidad de champán caro o viajes en jet privado podía llenar. Clara, en cambio, conocía cada detalle de la verdadera escasez. Trabajaba jornadas completas en clínicas, hacía turnos en hospitales y aún así encontraba tiempo para cuidar a su madre enferma en casa. No tenía coche, ni lujos, ni descanso, pero tenía algo que nadie podía arrebatarle: la fe. Clara creía que todo esfuerzo valía la pena, que cada lágrima derramada tenía un significado y que cada lucha era un paso hacia un propósito mayor. Hook, y aquí viene la gran pregunta: ¿quién es verdaderamente rico? ¿El hombre que lo tiene todo pero ha perdido su alma? ¿O la mujer que no tiene nada pero aún conserva la esperanza? Durante sus primeros encuentros, Adrián observaba a Clara con frialdad. Quería comprender qué la mantenía tan fuerte, qué le daba a una mujer sencilla, que claramente tenía problemas mucho mayores que los suyos, la fuerza para sonreír. Una tarde, durante un descanso de la sesión, preguntó sarcásticamente: ¿nunca te cansas de fingir que todo está bien? Clara se detuvo, respiró profundamente y respondió sin dudar: no estoy fingiendo, señor Monteiro. Simplemente elijo no rendirme. Adrián la miró en silencio. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente como una sentencia. Él, que siempre había creído que rendirse era señal de debilidad, se dio cuenta de que, en realidad, nunca había sabido lo que significaba resistir de verdad. Esa misma semana ocurrió algo que cambiaría aún más su perspectiva. Curioso, Adrián le pidió a su chofer que investigara más a fondo a Clara. Descubrió que tenía 3 trabajos diferentes, que estudiaba por la noche para obtener su título y que seguía cuidando sola a su madre enferma. Descubrió que a veces llegaba a casa sin siquiera cenar, solo para sentarse junto a la cama de su madre y tomarle la mano. Hook, es en ese momento que la armadura de Adrián empieza a resquebrajarse, porque nada rompe más un corazón endurecido que presenciar la fuerza de alguien que carga el mundo sobre sus hombros sin quejarse. Empezó a preguntarse, ¿por qué una mujer así perdería el tiempo con él? Un hombre que ya se había dado por vencido, que vivía encerrado en el lujo, pero aprisionado por su propia amargura. Y entonces ocurrió algo inesperado. En la siguiente sesión, Adrián, por primera vez, guardó silencio. No se burló, ni se quejó, ni se burló de ella. Simplemente la observó. Cada movimiento, cada palabra de aliento, cada gesto paciente. Por primera vez no la vio como una empleada. Vio a una mujer extraordinaria. Y cuanto más la veía, más florecía un nuevo sentimiento. Aún no era amor, sino una extraña admiración mezclada con una envidia silenciosa. Envidiaba su fuerza, su fe, su valentía para afrontar la vida sin rendirse. Hook, ¿te has dado cuenta de que a veces lo que más admiramos de alguien es precisamente lo que nos falta? Y cuando nos damos cuenta de esto, ya no podemos ignorarlo. Las diferencias entre ambos se hicieron cada vez más evidentes. Adrián representaba un mundo de riqueza sin propósito. Clara representaba la pobreza que no mataba el espíritu. Y esta dualidad, en lugar de separarlos, los acercaba cada día más. Hubo un momento en que todo se volvió aún más claro. En medio de una sesión dolorosa, cuando Adrián estaba a punto de rendirse, Clara le sujetó la mano con firmeza y le dijo: «Sé que sientes que lo has perdido todo, pero lo que realmente has perdido es la voluntad de luchar, y puedo devolvértela». En ese instante, Adrián sintió algo diferente. Fue como si sus palabras hubieran llegado no solo a sus oídos, sino a cada cicatriz de su alma. Se dio cuenta de que estaba ante alguien que
Veía mucho más allá del poderoso director ejecutivo o del hombre atrapado en una silla. Clara vio al hombre que podría volver a ser, Hook. Y ahí es donde reside el verdadero peligro, porque cuando alguien ve en ti lo que tú mismo has olvidado, esa persona tiene el poder de cambiarlo todo. Ese día, después de que Clara se fuera, Adrián se quedó mirando por la ventana, reflexionando. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en el imperio que había construido, ni en los negocios que había perdido. Pensaba en una pregunta que resonaba en su interior. ¿Aún hay un futuro para mí? ¿Y ella es parte de él? La respuesta empezaría a escribirse en los próximos días. Pero algo ya estaba claro. Los dos mundos, tan distintos, ya se estaban fusionando en un solo camino. Si sientes el impacto de esta transformación, suscríbete al canal ahora, porque en los próximos capítulos verás que cuando dos mundos colisionan, no hay forma de predecir las consecuencias. Pero siempre hay una manera de sentir el impacto. Algo estaba cambiando. Aún no se notaba en sus músculos, sino en su mirada. El hombre que siempre había recibido a Clara con sarcasmo y comentarios mordaces, estaba empezando a bajar la guardia poco a poco. No porque quisiera, sino porque ya no podía ignorar su presencia. Era como si, con cada palabra de aliento, se derrumbara una parte del muro que había construido a su alrededor. Una mañana, Clara llegó antes de lo habitual. Encontró a Adrián en el balcón, contemplando la ciudad con una taza de café en la mano. Él no se dio cuenta al instante, pero su expresión no era la misma de antes. No había frialdad. Había cansancio, sí, pero también una nueva inquietud. ¿Estás listo para otra sesión inútil?, preguntó, intentando mantener su tono sarcástico habitual. Pero Clara sonrió. No será inútil. Nunca lo es. Cada día que lo intentas, estás más cerca de lo que crees. Hook. Y esta es la verdad que nadie quiere oír. Las grandes transformaciones suceden en pequeños pasos, casi invisibles, hasta que un día todo cambia de repente. Comenzaron los ejercicios. A diferencia de las otras veces, Adrián no se quejaba tanto. Su cuerpo aún resistía. El dolor seguía ahí. Pero esta vez había algo diferente. Lo estaba intentando de verdad. No para demostrarle nada, sino porque, por primera vez, quería ver hasta dónde podía llegar. Cada movimiento era una batalla. El sudor le corría por la cara. Los músculos le temblaban. Pero ahora había determinación en sus ojos. Clara notó el cambio y no lo dejó pasar. ¿Ves? Estás haciendo más que ayer. Eso es progreso, Adrián. Por pequeño que sea, sigue siendo progreso. Respiró profundamente, exhausto, y por primera vez respondió sin ironía. Tal vez tengas razón. Esas sencillas palabras fueron como música para Clara. Fue la primera grieta clara en su muro de incredulidad. Gancho. Cuando alguien que solo sabía decir no, comienza a admitir la posibilidad de un sí, lo imposible, comienza a volverse inevitable. Durante los días siguientes, pequeños detalles revelaron que Adrián estaba cambiando. Ya no se burlaba tanto de ella. A veces, incluso esperaba a Clara con un café en la mesa, como si su presencia ya fuera parte esencial de su rutina. Otras veces, soltaba breves carcajadas, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Pero la transformación no era solo suya. Clara también empezaba a sentir algo que no quería admitir. En el silencio entre ejercicios, percibía al hombre tras la silla. No el arrogante director ejecutivo que todos conocían, sino alguien vulnerable, perdido y a la vez increíblemente fuerte. Fue en uno de estos momentos que Adrián la sorprendió. ¿Sabes, Clara? A veces me pregunto cómo sería tener tu fuerza. Cargas con tanto y aún así logras sonreír. ¿Cómo lo haces? Clara suspiró pensativa y respondió: no sonrío porque mi vida sea fácil. Sonrío porque elijo creer que cada lucha tiene un propósito, y tal vez mi propósito sea estar aquí, contigo. Silencio. Sus palabras flotaron en el aire como un secreto peligroso. Adrián apartó la mirada, pero no pudo ocultar el impacto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que creía muerto: la esperanza. Hook.
Y aquí es justo donde el público se descorazona, porque no hay nada más poderoso que ver a alguien roto volver a creer. Con cada sesión, con cada palabra, con cada gesto, Clara rescataba a Adrián del abismo. Aún no podía caminar, pero ya no era el mismo. Su transformación no empezó sino con el corazón. Una noche, solo, Adrián miró su silla de ruedas y murmuró para sí mismo: ¿y si? ¿Qué pasa si realmente lo hago? ¿Qué pasaría si? Era la señal de que la batalla apenas comenzaba, pero la victoria ya se acercaba. Gancho final. Pero cuidado, cada vez que alguien empieza a cambiar, la vida presenta pruebas aún más duras. Y lo que viene después será la mayor prueba de todas, la caída que puede destruir toda esperanza, o encender el milagro definitivo. Si no quieres perderte el siguiente capítulo de esta historia, suscríbete al canal ahora, porque lo que está a punto de suceder te conmoverá como ninguna historia común. Hasta ahora, todo parecía una simple batalla de fuerza de voluntad y fuerza, pero la verdad era que algo mucho más profundo estaba sucediendo, algo que ni Adrián ni Clara se atrevían a admitir. No eran solo sus piernas las que reaccionaban, eran sus corazones los que empezaban a acercarse. Fue sutil, casi imperceptible. Empezó con pequeños gestos, una mirada fija, una respiración contenida, un silencio que no era incómodo, pero sí cargado de un significado oculto. Clara venía todos los días a trabajar, pero se iba con la huella de una conexión creciente en la mirada. Adrián, por su parte, ya no dormía profundamente. Sus palabras resonaron en su mente durante toda la noche, como un hechizo del que no podía escapar. Hook. Y aquí es donde reside el verdadero peligro. Cuando dos almas comienzan a reconocerse, por mucho que intenten resistirse, el destino encuentra una manera de unirlas. Una mañana, mientras Clara ajustaba las máquinas, Adrián la observaba en silencio. Sus movimientos eran firmes pero delicados. Se preguntó cómo alguien tan pequeño podía cargar con tanto peso en su corazón. Y de repente se encontró pensando: ella merece mucho más que esta vida de sacrificio. Este pensamiento lo asustó. Después de todo, a Adrián Monteiro nunca le había importado nadie. Siempre había visto a las personas como piezas de un tablero, pero ahora sentía algo diferente. Durante una pausa, preguntó casi sin darse cuenta: Clara, ¿nunca has pensado en dejarlo todo? ¿Trabajar menos, vivir más, dejar atrás esta vida de sacrificio? Ella sonrió, y esa sonrisa pareció iluminar toda la habitación. A veces pienso que sí, pero luego miro a mi madre, miro a los pacientes que atiendo, y entiendo que, incluso sin lujos, ya vivo mucho, porque vivir no se trata de tener mucho, señor Monteiro. Se trata de tener un propósito. Hook, ¿te das cuenta del poder de esto? Mientras que Adrián lo tenía todo y no sentía nada, Clara no tenía casi nada y lo sentía todo. Y este contraste fue precisamente lo que empezó a transformarlo por dentro. Los días transcurrían, y lo que antes eran simples ejercicios se convertían en momentos de complicidad. Adrián ya no se burlaba de ella como antes. A veces incluso se reía de sus propios errores, cautivado por la desenfadada actitud de Clara. Otras veces la observaba en silencio, como si intentara grabar cada detalle de ella en su memoria. Una noche, tras una intensa sesión, Clara estaba guardando su equipo cuando tropezó con una de las colchonetas. Antes de que pudiera caerse, Adrián instintivamente le agarró la mano. El contacto fue breve pero intenso. Sus miradas se cruzaron y por un instante el tiempo pareció detenerse. Ella le dio las gracias con una sonrisa tímida. Él no dijo nada, pero el corazón le latía con fuerza. Hook. Y es en ese momento cuando el público contiene la respiración, porque sabe que un vínculo invisible ya los une, aunque ninguno de los dos lo admita. La transformación de Adrián ya era notable. Los empleados comentaban que lo vieron sonreír, que parecía menos frío. Algunos no lo creían, otros lo creían imposible.
pero Clara lo vio de cerca. Sabía que el hombre que tenía delante seguía hecho un desastre, pero también sabía que en su interior había un fuego listo para reavivar, y ya no podía negarlo. Ese hombre la intrigaba, cada día más. No era su dinero ni su estatus, era su mirada, la mirada de alguien que tras su arrogancia escondía un océano de dolor, pero también una fuerza capaz de renacer. Una vez, durante una breve conversación, Adrián dijo algo que la impactó. ¿Sabes, Clara? A veces pienso que tú crees en mí más que yo mismo. Ella respondió con firmeza. Y es exactamente por eso que seguiré creyendo, hasta que tú también puedas creerlo. Ese fue el momento en que Adrián se dio cuenta de que ya no estaba solo. Por primera vez desde el accidente, alguien había decidido quedarse. Hook. Pero ahí es donde surge la mayor tensión, porque cuando empiezas a depender de la fuerza de alguien más, el miedo a perderlo se vuelve insoportable. Y Adrián aún tendría que enfrentarse a ese miedo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Adrián pasó horas mirando la mano que había sostenido la de Clara. Un gesto sencillo, pero que dejó una huella más profunda que cualquier logro millonario en su vida. Él, aún, no lo sabía, pero ya estaba atrapado, no en una silla de ruedas, sino en el corazón de una mujer que lo desafiaba cada día a ser mejor persona. El vínculo invisible ya estaba formado, y cuanto más fuerte se hacía, más inevitable se volvía el enfrentamiento con la verdad. No se trataba solo de caminar, se trataba de amar. Gancho final. Y cuando el amor comience a mezclarse con la lucha por la esperanza, prepárate, porque el siguiente paso podría cambiarlo todo para siempre. Si esta historia ya te conmueve, suscríbete al canal ahora, porque en los próximos capítulos descubrirás que antes del milagro siempre viene la caída, y esta será la más dolorosa de todas. Hasta entonces, cada sesión se sentía como una pequeña victoria, aunque casi invisible. Sus músculos aún estaban débiles, sus pasos aún no se habían recuperado, pero una chispa de esperanza ardía. Pero en toda gran historia, el destino suele poner a prueba a quienes se atreven a creer de nuevo. Y para Adrián, la mayor prueba estaba a punto de comenzar. Esa mañana se despertó con algo diferente en el pecho. Clara le había dicho en la sesión anterior que el progreso estaba por llegar. «Te sorprenderás», dijo, y por primera vez Adrián lo creyó. No del todo, pero lo suficiente como para intentarlo él mismo. Esperó a que la casa se quedara en silencio. Luego echó la silla hacia atrás y con esfuerzo apoyó las manos en la barra de apoyo del dormitorio. El corazón le latía con fuerza, el sudor le corría por la cara, incluso antes de poder moverse. Cerró los ojos y susurró para sí mismo: «Puedo hacerlo, necesito hacerlo». Gancho. Y aquí radica el peligro. Cuando uno cree demasiado pronto, el corazón se llena de coraje, pero el cuerpo aún no está preparado. Adrián empujó. Lentamente al principio, luego con más fuerza. Sintió que le temblaban las piernas y que su cuerpo se balanceaba. Por un instante, creyó haberlo logrado, pero en cuestión de segundos, todo se derrumbó. El peso de su propio cuerpo lo derribó al suelo con un impacto sordo. El dolor que le recorrió las piernas fue insoportable. Gritó, no solo de dolor físico, sino de desesperación. Lloró como no lo había hecho desde el accidente. Murmuró comentarios odiosos contra sí mismo, contra el destino, contra Dios. Se sentía aplastado por el fracaso. Cuando Clara llegó, lo encontró todavía en el suelo, sudoroso, con los ojos rojos y respirando con dificultad. Corrió hacia él, desesperada. «Adrián, ¿qué hiciste?» Él giró la cara, avergonzado, pero no pudo ocultar sus lágrimas. «Lo intenté y fracasé. Siempre fallo. Te equivocaste, Clara. Nunca lo lograré». Gancho. Este es el momento que rompe incluso al más fuerte, cuando el esfuerzo no produce resultados, cuando el sueño parece escaparse entre tus dedos como arena. Clara sostuvo su rostro entre sus manos y dijo con firmeza: «No, el error fue no intentarlo.
El error habría sido no intentarlo nunca. Cada caída es un paso, Adrian. ¿No lo entiendes? Caer es parte del camino. Pero él no escuchó. Su ira explotó como nunca antes. No sabes lo que es, no sabes lo que es mirarte al espejo y no reconocer al hombre que ves. No sabes lo que es depender de alguien incluso para levantarte de la cama. Era un imperio. Ahora no soy más que un lisiado patético. El silencio tras estas palabras fue denso. Clara tragó saliva con dificultad, pero no se echó atrás. Tienes razón, Adrian. No sé lo que es estar en tu lugar, pero sé lo que es cargar con alguien a quien amo, día tras día, sin rendirme. Sé lo que es creer cuando todos dicen que no hay salida. Eso es lo que hago con mi madre, y eso es lo que seguiré haciendo contigo, Gancho. Y es en este choque que el público queda atrapado, porque cuando dos dolores se encuentran, nace una fuerza que nadie puede explicar. Adrián no respondió. Volteó la cara, derrotado, pero en el fondo sentía algo diferente. Por primera vez, alguien había enfrentado su dolor con otro dolor, no con lástima, sino con verdad. Los días siguientes fueron los más tensos. Adrián se encerró en sí mismo. Las sesiones eran frías, casi mecánicas. Apenas hablaba, solo obedecía. Pero aún así, Clara no se rindió. Siguió presente, siguió sonriendo, siguió creyendo. Hasta que una mañana, Adrián finalmente cedió. Después de un duro entrenamiento jadeando pesadamente, miró a Clara con ojos llorosos. ¿Por qué sigues aquí? Deberías haberte rendido como todos los demás. Ella sonrió suavemente, pero sus ojos estaban firmes. Porque no me doy por vencido con aquellos que aún pueden levantarse. Hook. Esa frase no solo destrozó a Adrian, destroza a cualquiera que haya pensado en rendirse, porque en el fondo todos necesitamos a alguien que no se rinda. En ese instante algo cambió. La caída había dolido, el fracaso había sangrado, pero una nueva fuerza comenzaba a surgir. No era la fuerza de los músculos, era la fuerza de un corazón que, incluso roto, estaba listo para luchar de nuevo. Y tal vez eso era exactamente lo que Clara había esperado todo el tiempo. Gancho final. Pero prepárate, porque cada caída trae un renacimiento, y cuando Adrian se levante de nuevo, no será solo contra el suelo, será contra todo el destino. Si esta historia ya te conmueve, suscríbete al canal ahora, porque lo que viene a continuación marca un punto de inflexión, y no querrás perderte el momento en que lo imposible se hace realidad. Tras la caída, el silencio invadió la sala. Adrián parecía derrotado. Los días transcurrían lentamente, y con cada sesión, su mirada se hundía en un abismo de incredulidad. Clara llegó, preparó el equipo y realizó los ejercicios, pero sabía que, en el fondo, ya se había dado por vencido. Era como si la caída le hubiera arrebatado la poca esperanza que le quedaba. Pero había algo que aún no entendía. Clara no era como las demás. No estaba allí por el dinero, ni por el desafío, ni para demostrarle nada a nadie. Estaba allí porque creía, y ninguna caída la haría rendirse. La mañana en que Adrián intentó echarla para siempre, la tensión alcanzó un punto álgido. Basta, Clara, no voy a perder más tiempo. Si quieres seguir jugando a creer, hazlo con alguien más. Yo no voy a caminar, no voy a cambiar, y tú vas a desperdiciar años de tu vida intentando hacer lo imposible. Respiró hondo, con el corazón acelerado, pero no se movió. Se acercó a él, lo miró con una firmeza que incluso lo silenció y respondió: No estoy aquí por lo que creas darme a cambio, Adrian. Estoy aquí porque veo algo que tú ya no ves. Veo a un hombre que aún puede ascender, y mientras vea eso, no me rendiré contigo. Gancho. Esa es la fuerza que atrapa a cualquier espectador, cuando alguien decide creer en ti más de lo que tú crees en ti mismo. Adrian apartó la mirada, intentando ocultar su emoción, pero por dentro sus defensas se desmoronaban. Nunca en su vida nadie había decidido quedarse sin esperar nada a cambio. Ese día, Clara hizo algo diferente. En lugar de empezar con ejercicios físicos, le pidió que
Simplemente cerrara los ojos. Quiero que imagina que tus pies tocan el suelo, imagina que te pones de pie, imagina que caminas hacia esa puerta sin ayuda. Intentó resistirse, riendo sarcásticamente al principio, pero poco a poco se dejó llevar. Las imágenes lo asaltaron como un sueño lejano. Por primera vez desde el accidente volvió a caminar, y eso lo sacudió de una manera inexplicable. Lo vi. «Pero parece tan imposible», murmuró, casi entre lágrimas. Clara le tomó la mano, respondió, «Todo parece imposible hasta el día en que sucede. La fe es lo que construye ese puente. Hook». Y ahí es cuando el público se descorazona, porque la fe, al mezclarse con el dolor, crea milagros que desafían la lógica. Los días siguientes fueron diferentes. Clara insistió más que nunca y Adrián, aunque todavía indeciso, ya no se resistía como antes. Empezó a obedecer sin discutir, empezó a intentarlo sin burlarse, empezó a creer, aunque fuera en silencio. Hubo una noche en que él, solo, en su habitación, miró la silla de ruedas y dijo suavemente, «Tal vez, solo tal vez, aún pueda hacerlo». Estas palabras no fueron escuchadas por nadie, pero eran la prueba de que Clara estaba ganando. Y como toda victoria necesita fuego para forjarse, el destino avivó aún más la llama. Durante una de las sesiones más duras, cuando Adrián casi se desploma de dolor, Clara lo sujetó con fuerza y gritó, «Mírame, no te rindas ahora. Si no es por ti, hazlo por mí. Dame la razón creyendo en ti». Esas palabras impactaron a Adrián como un rayo. Por primera vez, no se trataba solo de él, se trataba de ella, de no decepcionar a la única persona que aún creía en él. Hook. Aquí es donde llega el punto de inflexión, porque cuando luchamos solo por nosotros mismos, es fácil rendirse. Pero cuando alguien depende de nuestra victoria, rendirse ya no es una opción. Adrián lloró, no de dolor, sino de liberación, y en ese llanto la arrogancia se desvaneció. El frío director ejecutivo estaba, y en su lugar emergió un hombre destrozado, listo para ser reconstruido. Clara lo abrazó, no como fisioterapeuta ni como profesional, sino como alguien que ya no veía a un paciente, sino como un hombre que merecía una segunda oportunidad. Y en ese abrazo, sin decirlo en voz alta, ambos entendieron que estaban conectados de una manera que iba mucho más allá del desafío. Gancho final. Pero cuidado, lo que viene a continuación no será fácil, porque antes de un milagro, el destino siempre pone a prueba la fe, y el siguiente paso será el más doloroso, y también el más decisivo en la vida de Adrián Monteiro. Si esta historia te ha conmovido hasta ahora, suscríbete al canal ahora, porque en los próximos capítulos serás testigo no solo de la lucha contra lo imposible, sino también del nacimiento de un amor capaz de desafiar incluso al destino. El día llegó como cualquier otro, pero en el corazón de Clara reinaba una expectación insaciable. El progreso de Adrián había sido lento, doloroso, lleno de caídas y contratiempos, pero algo en su interior le decía que hoy sería el punto de inflexión. Lo había visto en sus ojos. El cansancio seguía ahí, pero ahora había un brillo diferente, casi imperceptible, que antes no había estado allí. Adrián, por otro lado, despertó con una extraña mezcla de miedo y esperanza. Desde el accidente, no recordaba la última vez que se había sentido así. Su cuerpo aún se sentía como una prisión, pero en silencio. Algo en su interior susurró, «Hoy puede ser diferente». Gancho. Este es el punto en el que todos los espectadores contienen la respiración, cuando sentimos que algo grande está por suceder, pero no sabemos si será una victoria o un fracaso. Clara entró en la habitación tan tranquila como siempre, pero había firmeza en su voz. «Hoy vamos a probar algo nuevo. Hoy te levantarás, Adrián». Se rió sarcásticamente, pero la risa no tenía la fuerza que tenía antes. «¿Levantarme? Estás loco. Apenas puedo mover las piernas y...»
¿Quieres que me levante? Ella se acercó, puso sus manos sobre las de él y respondió sin dudar. Ya has movido lo imposible dentro de ti. Ahora es el momento de mover lo imposible fuera de ti. Adrian tragó saliva. Esas palabras lo atravesaron como una cuchilla. Por primera vez, no respondió. Simplemente respiró hondo. Clara preparó las barras de apoyo, ajustó el equipo y colocó cuidadosamente a Adrián. El aire en la habitación parecía más denso. Cada segundo parecía una eternidad. Mires a los ojos, Adrián. No mires hacia abajo, no mires al suelo, solo confía en mí. Se aferró con fuerza a los barrotes, con el cuerpo temblando como si luchara contra un terremoto interno. El sudor le corría por la cara, apretaba los dientes. El dolor era intenso, pero algo más grande lo impulsaba hacia adelante. Gancho. Este es el momento en que el dolor se mezcla con la fe, donde el cuerpo dice no y el alma grita sí. Clara animó, casi con lágrimas. ¡Adelante! Eso es, Adrián. ¡Puedes! Solo un poco más, un poco más. Y entonces sucedió. Primero lentamente, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Su cuerpo se elevó unos centímetros, luego más. El temblor fue violento, pero sus piernas obedecieron, hasta que, en un instante aparentemente imposible, Adrian se puso de pie. Él mismo no podía creerlo. Sus ojos se abrieron de par en par, su corazón latía con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro, mezcladas con sudor. «Yo estoy de pie», dijo con la voz quebrada. Con los ojos llorosos, sonrió como si hubiera visto el milagro suceder ante ella. «Sí, Adrián, estás de pie, ganaste». Gancho. Aquí es donde lo imposible deja de ser solo una palabra y se convierte en realidad. El momento en que el público siente que se enfrenta a algo que trasciende la lógica. Adrián intentó dar un paso. El primero fue inestable, casi una caída, pero Clara estaba allí, sujetándolo. El segundo fue más firme. En el tercero, la miró como si acabara de nacer de nuevo. «Lo lograste, Clara. Tú creíste cuando nadie más lo hizo. Y ahora estoy aquí». Ella le apretó las manos con fuerza, y en ese momento no eran solo paciente y fisioterapeuta. Eran dos almas que habían triunfado juntas. Y en esa escena ya no había ninguna duda. El desafío lanzado con sarcasmo se había convertido en una verdadera promesa. Había dicho: «Si me haces caminar, me casaré contigo». Ahora, frente al milagro, la promesa resonó como el destino. Hook. Pero cuidado, cada milagro conlleva una decisión. Y ahora Adrian tenía que decidir. ¿Estaba listo para renunciar a su orgullo y a su corazón? Ese momento lo cambió todo. No se trataba solo de caminar, se trataba de renacer. Adrian ya no era el hombre que Clara conocía, ya no era el frío director ejecutivo que vivía para los números. Ahora era solo un hombre, de pie ante la mujer que lo devolvió a la vida. Lo imposible había sucedido, y lo que vendría después sería aún más sorprendente, el amor que nacería de las cenizas del dolor. Gancho final. Pero la historia aún no termina, porque el milagro ha abierto puertas y lo que se esconde tras ellas podría cambiar su destino para siempre. Si sentiste la fuerza de este capítulo, suscríbete al canal ahora. El próximo episodio revelará el desenlace de este viaje, el momento en que el amor y la promesa se encuentran en el altar de un destino inesperado. La noticia corrió como la pólvora. El director ejecutivo que todos creían confinado a una silla de ruedas había ascendido. No era un rumor, no era un invento periodístico, era la realidad. Los empleados hablaban en los pasillos, los empresarios lo desconcertaban e incluso sus rivales en silencio reconocían. Adrián Monteiro había superado lo imposible. Pero para él no se trataba de negocios ni de poder, se trataba de Clara. Cada paso que daba, aunque fuera a tientas, era un recordatorio de que ella había estado ahí cuando todos los demás se habían rendido. Días después, en una mañana soleada, Adrián hizo algo inesperado.
Le pidió a Clara que se reuniera con él en el mismo salón donde meses antes le había lanzado el desafío con sarcasmo. Ella entró, tan despreocupada como siempre, sin saber lo que sucedería. Estaba de pie, apoyado en un bastón, pero firme. Sus ojos estaban llenos de emoción. «Clara, ¿recuerdas lo que te dije? Que si me hacías caminar me casaría contigo». Ella sonrió tímidamente, sin estar segura de si hablaba en serio. «Lo recuerdo. Pensé que era solo una broma cruel». Adrián se acercó, cada paso marcado por el peso de la promesa. No era broma, era mi corazón, aunque herido, intentando creer en algo. Me devolviste no solo las piernas, sino la vida. Y quiero que estés conmigo en cada paso del camino de ahora en adelante. Clara permaneció en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. No necesitaba más pruebas. El hombre que una vez había sido arrogante, ahora se arrodillaba ante ella, no de rodillas, sino con el corazón abierto. Gancho. Aquí es donde lo imposible se convierte en destino, porque la mayor victoria no fue levantarse del suelo, sino abrir el corazón. La boda se celebró semanas después, en una ceremonia sencilla pero emotiva. Adrián caminó hacia el altar sin ayuda, y cada paso estuvo acompañado por las lágrimas del público. Clara entró radiante, como si supiera que se casaba no solo con un hombre, sino con una historia de superación que habían escrito juntos. En el momento de los votos, Adrián dijo algo que nadie olvidaría jamás. «Un día te reté, diciéndote que si me hacías caminar me casaría contigo. Hoy te digo algo aún más grande. Aunque volviera a caer 1000 veces, elegiría levantarme a tu lado, porque eres el verdadero milagro de mi vida». Y así, entre lágrimas y aplausos, el destino se cumplió. No fue solo una boda, fue la prueba de que el amor puede nacer en medio del dolor y que la fe puede transformar lo imposible en realidad. Gancho final. Y por eso esta historia no termina aquí, porque cada final es, en realidad, el comienzo de algo nuevo. Clara y Adrián demostraron que cuando dos almas se encuentran, ni la caída más dolorosa puede impedir la victoria. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal ahora. Aún nos quedan muchos viajes de fe, dolor, superación y amor por vivir juntos. Y el próximo podría ser aún más conmovedor. No te pierdas lo que viene.